Cordial saludo, queridos estudiantes, bienvenidos a la unidad número 3 de la asignatura Organización Empresarial. Para esta unidad vamos a abordar los siguientes temas: división de la mano de obra, departamentalización, tramo de control, manejo del conflicto grupal y delegación de la autoridad. Bueno, para esta unidad número 3 vamos a abordar temas como división de la mano de obra, departamentalización, tramo de control, manejo de conflicto de grupo y delegación de autoridad. Bueno, iniciamos entonces con lo que es la mano de obra. ¿Qué incluye la mano de obra? Pues incluye a todas las personas que hacen el trabajo en una empresa o en una organización. Es un esfuerzo humano aplicado a un proceso productivo y puede ser físico o mental. Por ello, requiere que sea remunerado o pagado. La mano de obra es un componente importante en un mercado laboral. Representa un costo en el proceso de producción porque si queremos incorporar trabajadores al proceso, pues lógicamente se les debe remunerar. Em, en el mercado laboral, pues se compra y se vende el factor de producción de trabajo. Por lo tanto, se establece un precio para el trabajo realizado de los colaboradores. Es decir, normalmente en el mercado laboral, pues encontramos algo llamado oferta y demanda laboral, ¿sí? Que son la oferta, aquellas empresas que ofertan vacantes y también a su vez aquellas personas que ofertan su capacidad y sus habilidades. Y la demanda también. Por un lado están las empresas que demandan colaboradores porque necesitan cubrir sus puestos vacantes y a su vez nosotros los trabajadores que demandamos puestos de trabajo pues para obtener un salario y atender nuestras necesidades y también para aplicar pues lo que sabemos. La mano de obra pues se puede clasificar de manera directa o indirecta, ¿sí? ¿Qué quiere decir directa o indirecta? Es decir, la mano de obra directa es aquella que se involucra, valga la redundancia, directamente con la razón de ser de la organización. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen inferior izquierda a una persona de la construcción. Entonces, si hablamos de una constructora, la mano de obra directa son todos los albañiles, todas las personas que se involucran directamente en el proceso de la construcción. ¿Y quién sería entonces la mano de obra indirecta? Pues los administradores, los ingenieros, los arquitectos, todos los demás colaboradores que si bien no están construyendo directamente, se involucran en procesos asociados a ello, que son muy importantes para el desarrollo de estas tareas. También tenemos lo que es la mano de obra calificada y no calificada, es decir, por su nivel de capacitación o formación. Entonces, normalmente encontramos que en los niveles gerenciales y administrativos, la mano de obra es calificada porque pues deben de cumplir con una formación académica y, y con unas capacidades formalmente adquiridas, ¿sí? Ya sea a través de diplomados, cursos, capacitaciones, em, estudios de pregrado, posgrado, técnicos, tecnólogos, etcétera, ¿sí? Ya dependiendo pues del cargo. Asimismo hay una exigencia de cualificación. Y hay otra que es menos calificada, que en la cual pues no te piden muchos estudios ni mucha preparación, sino que es más basada en la experiencia, ¿sí? Ya que se va más a la practicidad, normalmente las labores son repetitivas, ¿sí? Son muy operativas, entonces pues no requiere mayor preparación y mayor formación de las personas, aunque sí requiere de unos conceptos previos o de una experiencia comprobada. Por otro lado, pues en el mercado laboral, como bien lo dijimos anteriormente, pues está regulado por lo que es la demanda laboral y la oferta laboral. La demanda, pues normalmente, mayormente, pues se refiere a las empresas que requieren de trabajadores para suplir los cargos vacantes. Y la oferta somos los trabajadores o mano de obra que ofrecemos nuestra capacidad productiva, nuestra experiencia y nuestros conocimientos para ocupar dichas vacantes. Ahora, normalmente en el mercado laboral
lo que es la oferta y la demanda, determinan el precio del salario. Este precio se le llama precio establecido por el mercado laboral, ¿sí? Que se establece de acuerdo a la oferta y la demanda de dicho puesto. La departamentalización, por otro lado, se trata de un proceso por medio del cual se divide el trabajo dentro de una organización. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a unas actividades o funciones que son similares y que se encuentran lógicamente relacionadas. Esto permite pues separar y agrupar las funciones de la empresa por medio de la división del trabajo, por lo que todas las tareas se organizan de manera lógica y a la vez se pueden agrupar todas las que presentan ciertas similitudes. En sí, un departamento, pues es cada una de las partes en que se divide una empresa. Esta visión puede ser por funciones, por clientes, por productos, por procesos, por ubicación geográfica, por proyecto y matricialmente. ¿De qué depende que se departamentalice de una u de otra forma? De la necesidad de la organización, de acuerdo a su estructura, a su funcionalidad y a sus diferentes características, tanto intrínsecas como extrínsecas. ¿Sí? Y en un ejemplo de departamentos, tenemos el departamento contable, el departamento de marketing, el departamento administrativo, el departamento operativo, etcétera, ¿sí? Todas las áreas que hay en una organización, de gestión humana, por ejemplo. Bueno, la departamentalización, entonces, en ella pues hay una especialización. ¿Qué quiere decir? La empresa se estructura con base en la especialización del trabajo. Para saber cuántas áreas va a haber en la organización, hay que saber cuáles son los especialistas que se requieren contratar, ¿sí? Como número dos, tenemos el aspecto de la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Permite la representación lógica de la organización de la empresa. Normalmente, esto se puede vislumbrar en el organigrama, ¿sí? El tema, pues, de la eficiencia, es decir, cómo se organiza, ¿sí? En tiempos y en funciones para que sea, pues, mucho más productivos los empleados y la misma organización. Número tres, la organización, cuando se estructura y se jerarquizan los cargos, incrementa la eficiencia en las tareas porque todos entienden mejor sus funciones. De acuerdo a los cargos establecidos, perdón, yo ya sé cuáles son mis responsabilidades o en caso de que se requiera atender una necesidad puntual, ya sea qué cargo le puede corresponder. Y finalmente tenemos el tema del control. Permite una mejor organización de la estructura de la empresa y un control más eficiente, ¿sí? Entonces permite controlar las diferentes tareas, las diferentes funciones y a su vez que haya un responsable para cada uno de ellos, para así pues establecer estrategias de mejora continua y tener un diagnóstico de aquellas que son ineficientes y que se pueden mejorar. La departamentalización, a su vez, pues tiene unas desventajas, ¿no? Acabamos de ver las ventajas, que son las bondades, acá anteriormente, estas son las ventajas, ¿sí? Pero también tiene sus desventajas. Como número uno, tenemos la falta de colaboración. La división del trabajo puede obstaculizar que los departamentos se colaboren entre ellos. Entonces, cada quien está en lo suyo, cada quien quiere responder por sus tareas y demás, pero muchas veces esto permite que se desarticulen las actividades y esto tiene un impacto negativo, ¿sí? Porque pues cada uno va, como por decirlo, por su lado. Entonces no hay una sincronización de las tareas realizadas. Número dos, afecta a los objetivos generales. ¿Qué quiere decir? Pues puede afectar el alcance de los objetivos generales por la excesiva especialización de cada área. Esto va muy de la mano con el anterior ítem, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nos enfocábamos en los objetivos, las metas de cada área, nos olvidamos de los objetivos generales de la organización. Entonces no contribuimos, no colaboramos y en ocasiones podemos ocasionar reprocesos. Y como número tres, la adaptación lenta al cambio, ¿sí? Los cambios pueden ser riesgosos porque los procesos de adaptación pueden ser muy lentos, muy costosos también e incluso nos puede llevar a ineficiencias. ¿Por qué? Porque si, un ejemplo, yo adopto una nueva tecnología, un nuevo software
Yo requiero capacitar al personal para que se adapte y se acople a este nuevo sistema. Y eso me requiere una inversión tanto en el sistema como tal, como en las capacitaciones. Entonces, bueno, eso conlleva a, a un aumento en el presupuesto, ¿sí? En el tema, pues, de los recursos para poder abordar, digamos, esta transición. Por otro lado, pasamos a lo que es el tramo de control. Esto es muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Establece el número de gerentes y niveles que va a poseer una empresa. ¿Cuántas personas van a liderar? ¿Cuántas personas van a tener el mando, por así decirlo, sí? Se refiere y o se establece en función de los departamentos y el personal que puede dirigir un gerente de manera eficiente y eficaz. Tenemos organizaciones con tramos amplios y tramos estrechos. El tramo de control puede ser más grande, ¿sí? Mientras el tramo de control sea más grande, la organización será más eficaz en lo que se refiere a los costos, pero los supervisores no tendrán tiempo para ofrecer ayuda y liderazgo que se necesitan. En cuanto a los tramos de control estrechos, posibilitan que un gerente pueda tener un control más estricto, pero hay mayor supervisión donde los superiores intervienen en la labor de los trabajadores, reduciendo la libertad y autonomía, e incluso la creatividad y, ¿por qué no?, la proposición. Bueno, se piensa o se establece que los tramos de control estrechos van de 4 a, a 6 líderes o gerentes. Los tramos de control amplios oscilan entre los 15 y 20 gerentes. Bueno, tipos de manejo de conflicto. Tenemos que saber y entender que en toda organización, de cualquier índole, de cualquier tipo, es inevitable que hayan conflictos, ¿sí? Un conflicto sabemos pues que es una discrepancia, una disrupción o una contraposición respecto em, a un punto de vista, respecto a un pensamiento, una idea o una posición. Los conflictos no suelen ser siempre negativos. Muchas veces en una empresa resultan siendo positivos y estos ayudan a determinar aspectos, eh, aspectos críticos que en condiciones normales no se hubieran detectado y esto permite pues conllevar una mejora continua, ¿sí? A una pues corrección, por así decirlo, de aquellos aspectos críticos. Los conflictos en una empresa pueden generarse por la convivencia diaria, por una mala comunicación o incluso por una gestión organizacional deficiente. Entonces, ¿cómo se pueden manejar los conflictos? Se puede manejar de forma competitiva. ¿Qué quiere decir? La persona pone sus propios intereses por delante sin darle importancia a los de la otra persona. ¿Cómo así? El gerente o el líder te dice, no, esto se soluciona de esta forma o de esta otra y pone por delante su forma de pensar, su forma de ser. Usted simplemente tiene que acatar la solución que le están dando. Hay otra forma que es la complaciente. La persona se olvida de sus propios intereses e intenta complacer al otro, aunque no sea lo que desea. Entonces, allí el líder o la persona de que tenga el cargo o, digamos, la autoridad eh, pone por encima tu prioridad, tu necesidad, cómo te parece que se debería resolver. Entonces, pone en primer plano lo que tú quieres, tus necesidades. Está el transgresor, que es una acción que encontramos entre la afirmación y la cooperación. Es decir, se buscan soluciones que satisfagan a las dos partes y sean adecuadas. ¿Sí? Entonces, digamos que tiene una mirada un poco más objetiva, porque se busca, como dice allí, satisfacer las dos partes involucradas. Entonces, también hay que tener en cuenta que no siempre ambas partes tienen la razón, puede que una sola la tenga, entonces allí pues es de vital importancia que quien tenga el papel de autoridad o mando, en este caso, sepa tomar la decisión adecuada. Está el manejo colaborativo, en donde ambas personas trabajan conjuntamente para encontrar una solución que agrade a ambas partes, ¿sí? Entonces, esto es un poco más subjetivo, ya ambas partes dicen, no, entonces vamos a solucionar, vamos a mirar y llegamos a una alternativa
que nos satisfaga mutuamente, pero ya desde la mirada de las partes involucradas. En el transgresor era desde una mirada un poco más objetiva, ¿sí? Porque se mira la acción, o sea, se trata de mirar de manera objetiva qué pasó y se trata de llegar como a un acuerdo desde la persona, por así decirlo, externa. Mientras que en el colaborativo ya son las personas involucradas en el conflicto quienes determinan en manera conjunta y encontrar una solución que la satisface a ambas partes. Y está el tipo de manejo de conflicto evasivo. La persona no satisface sus propios intereses ni los de la otra persona, no se enfrenta directamente a la situación, por lo que se acaba posponiendo o retirándose del conflicto, es decir, no se afronta, no se dan alternativas, o sea, simplemente se pasa por alto, dice, no, sigamos como si nada, que no se vuelva a repetir, o sea, se evade totalmente el conflicto. ¿Cuál es la mejor o la peor forma de manejar los conflictos? No hay una mejor ni una peor, todo depende de las circunstancias, todo depende de las personas que estén involucradas, depende de la situación, en fin. Ya cada organización, cada contexto, cada situación va a determinar de qué manera es la forma más apropiada para darle el manejo al conflicto presentado. La delegación de autoridad en una organización es muy importante. Para usted poder delegar la autoridad, en este caso lo hacen los cargos que tienen jerarquía, ¿sí? O que tienen personal a cargo, se da por cuatro aspectos claves. Número uno, el que delega asigna objetivos a quien está delegando. El que delega concede autoridad. Número tres, la aceptación es una responsabilidad. Número cuatro, el que delega hace que el otro sea responsable de sus resultados. Esto tiene sus pros y sus contras también, porque pues si te delegan una autoridad, muchas veces tú no tienes la experiencia suficiente para abordar las diferentes variables que se puedan presentar. Entonces, digamos que esto también suele ser un reto, tanto para el que delega como para quien le han delegado la autoridad. Esta delegación puede ser de manera total, 100%. Entonces, un ejemplo, cuando te dicen tal persona, un gerente, un coordinador se va de vacaciones, tú lo vas a reemplazar. En el periodo de vacaciones tienen la autoridad total durante ese tiempo, ¿sí? O por una incapacidad, ¿sí? De manera parcial, cuando te dicen, no, eh, usted se va a ocupar, por ejemplo, de la autoridad, te delegan unas ciertas responsabilidades, entonces el gerente te dice, mira, a mi cargo están estas áreas, estas funciones, te voy a delegar dos de ellas, ejemplo, ¿sí? Ya sea para que tú lo apoyes, para ponerte a prueba en caso de que pues te vea como potencial para un posible ascenso o en una tarea específica. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un proyecto, vamos a presentar una propuesta, entonces te delego la autoridad, tú vas a liderar porque tú eres quien más conoce del tema, entonces tú vas a dar las pautas y nosotros los demás pues vamos digamos, acatar las instrucciones que tú nos des. Finalmente, una actividad en clase en la cual pues respondemos a estos tres interrogantes que son cómo solucionar un bajo rendimiento individual sin tener que despedir al colaborador, cómo impacta la mala conducta individual al desempeño de la organización y al clima laboral y en qué casos considera necesario delegar la autoridad. Argumente las anteriores respuestas. Bueno, queridos estudiantes, con esta asignatura se pretende que con el desarrollo de este curso, el estudiante pueda estar en la capacidad de contrastar la información teórica con la realidad a nivel local y nacional, a partir de las bases conceptuales que la docente abordó durante las unidades. Asimismo, se busca haber logrado también desarrollar o fortalecer aspectos como la responsabilidad, integridad, honestidad, para responder con honradez, rectitud y veracidad en todas las acciones curriculares y extracurriculares de la misma. Muchas gracias por su participación y compromiso. Hasta una próxima oportunidad.